a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Ya, este vamos a poner que es el cohete. Un observador situado a 16 kilómetros, aquí está el observador a 16 kilómetros de la plataforma de lanzamiento, ¿no? De acá, lo va siguiendo con un telescopio. Hallar la rapidez con que aumenta el ángulo formado por el telescopio y el suelo, ¿no? Que le hemos puesto tita aquí. 3 horas después del despegue, ¿no? Podemos poner aquí un tiempo de 3 horas, ¿no? Cuando me dice halla la rapidez con que aumenta el ángulo, ¿ya? Eso lo puedo plantear de este modo. La derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿ya? ¿Sí? Rapidez con la rapidez de cambio es una derivada, ¿no? Si me dice rapidez con que aumenta el ángulo, ya, sería la derivada de tita, ¿no? Y como me dice rapidez, o sea, ese es el cambio del ángulo con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, esa frase la puedo plantear de ese modo, derivada del ángulo respecto a tita, ¿ya? Esto es lo que quiero hallar, pero más bien quiero hallar esto cuando ha pasado un tiempo de 3 horas, ¿sí? Porque este cambio no va a ser constante. Cuando pasa, digamos, 1 hora, está cambiando a una razón. Cuando han pasado 3 horas, la razón de cambio va a ser otra, ¿no? Entonces, por eso es que nos piden en un determinado tiempo, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es crear una ecuación que nos permita hallar esta expresión de acá, ¿no? La derivada de tita respecto al tiempo. Pero no vamos a hallar esto directamente, sino tengo que hallarlo a partir de una ecuación que tengo que formar aquí, ¿sí? Y esta es la parte clave del ejercicio. Tenemos que buscar aquí dos derivadas que multiplicadas en este de acá. Casi no hay ni que entender el problema. Simplemente aquí jugar un poco con las variables, ¿ya? Hay que crear aquí una multiplicación, ¿ya? De dos derivadas que me den este de aquí. Álgebra, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo puedo hallar es cómo, lo que sé más bien, es cómo cambia la altura con respecto al tiempo, ¿no? ¿Cómo así? Aquí está el cohete, ¿no? Cada hora aumenta 120 kilómetros su altura, ¿sí? Pasa 1 hora, 120, otra hora, 120, 120. Entonces, lo que sí sé es cómo cambia la altura respecto al tiempo, ¿no? Y eso lo puedo poner así: variación de la altura respecto al tiempo. Ese es un dato que sí conozco y que de hecho en este caso es constante, ¿sí? Se lee así: la variación de la altura respecto al tiempo. Ya, eso es 120 kilómetros por hora. ¿Ves? Entonces, este dato de aquí sería esto de aquí. ¿Cómo cambia la altura respecto al tiempo? Es constante en este caso, ¿no? Y me pregunto, a ver, ¿qué es lo que necesitaría aquí? ¿Qué derivada necesitaría aquí para que me dé este de acá? ¿Ya? Si te das cuenta, dt y et ya está abajo. Este de h necesito eliminarlo. Ya, entonces lo pongo aquí, ¿sí? Y necesito que aparezca el de tita. Lo pongo entonces acá arriba, ¿sí? Entonces, si aplicamos álgebra, ¿no? Las dh se cancelarían y me quedaría d tita sobre dt. Y eso es lo que necesito hallar, ¿ya? Entonces, esa es una forma de plantear la ecuación. De aquí ya va a salir todo solito, ¿sí? Pero esta es la parte clave, ¿sí? Necesito hallar la derivada de teta respecto al tiempo. Pongo aquí una derivada que ya conozca y veo aquí entonces qué cosa voy a necesitar. Veo que voy a necesitar una relación entre tita y h, ¿sí? O sea, entre el ángulo y la altura, esta altura h, ¿ya? Entonces es por eso que tenemos que hacer una figura. Veo que esto es un triángulo, ¿ya? Y tengo que crear una relación entre tita y h, ¿ya? Como esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Para tita conozco su cateto opuesto, que sería h, y el cateto adyacente, que es 16, es constante además, ¿no? Entonces la relación que sabría que existe aquí entre tita y h sería una razón trigonométrica, ¿no? Puedo decir esto. Esto lo dejamos ahí por un momento, ¿sí? Vamos a ponerle ecuación 1.
puedo decir entonces, yo sé que la tangente de tita es h sobre 16. H sobre 16. Y puedo de aquí despejar tita, ¿no? La tangente pasa como arco tangente. Así, ¿ya? Entonces, ahí está la ecuación que relaciona tita y h, ¿sí? Pero ¿qué necesito en sí yo? Necesito la derivada de tita con respecto a h. Ah, ya. Entonces, esto hay que derivarlo simplemente, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy a mi cuadro de derivadas, ¿no? Mi tabla de derivadas, derivada de arco tangente, ahí está. Es u' sobre 1 más u cuadrado. Entonces pongo la derivada de tita respecto a h sería, la u vendría a ser el h sobre 16, ¿no? Sería así, u' sobre 1 más h sobre 16 al cuadrado. Muy bien, la derivada de h sobre 16 sería un 16avo, ¿no? Y esto de aquí sería h al cuadrado, a ver, sobre 256, ¿no? Ya, muy bien. Voy a dejarlo así, ¿ya? No hay que complicarse mucho con simplificar, así lo voy a dejar, ¿ya? Muy bien, ya está. Entonces, ahora sí ya vamos a reemplazar todo en la ecuación 1 aquí, ¿sí? Vamos a poner, reemplazamos en la ecuación 1, ¿ya? La derivada de tita con respecto al tiempo, el cambio del ángulo con respecto al tiempo, ¿no? Sería la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. Eso ya sabemos que es constante, es 120 kilómetros por hora, ¿ya? Podemos ponerle incluso unidades y todo, ¿no? 120 kilómetros por hora, ¿ya? Por la derivada de tita respecto a h, eso está aquí, es todo esto de acá, ¿no? 1 sobre 16 sobre 1 más h al cuadrado sobre 256, ¿ya? Muy bien. Y si quisiera ponerle unidades, ¿no? Tendría las mismas unidades de la derivada, ¿sí? Tita en este caso, como es un ángulo, tiene que estar en radianes. Y h, que es una unidad de longitud, tendría que estar en kilómetros en este caso, ¿no? Porque las longitudes aquí están en kilómetros. Entonces podría ser radianes por kilómetro su unidad, ¿no? Radianes por kilómetro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veo que los kilómetros se cancelan y me queda radianes por hora, ¿no? O sea, las unidades de la variación del ángulo con respecto al tiempo, ¿ya? Bien, pero, entonces, esta expresión, sí, a ver, la vamos a poner, ya representaría cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, todavía hay una variable aquí, la h, ¿no? O sea, puedo ponerlo así ya, acomodándolo un poco. Así, ¿no? Ya esto está en radianes por hora. Hay una variable aquí, todavía esta h mayúscula, ¿no? Que es la altura. Esa altura obviamente va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, por eso que también esta razón va a cambiar con el tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cómo queremos nosotros la razón de cambio? Cuando han pasado 3 horas, tenemos que ver entonces la altura cuando han pasado 3 horas justamente, ¿ya? Y eso es sencillo, ¿no? Si la altura cambia a razón de 120 kilómetros por hora, cuando han pasado 3 horas, ¿no? Simplemente debo multiplicar, ¿no? Para saber cuál es esa altura que ya tiene el cohete, ¿no? Sería 360 kilómetros, ¿ya? Y reemplazo entonces ahí ese valor, ¿ya?
Entonces no es necesario simplificar, ya igual todo lo vamos a meter a la calculadora, ¿no? H entonces pasada 3 horas vale 360, ¿no? Al cuadrado sobre 256, ¿ya? A ver, lo metemos a la calculadora. Ya, yo aquí lo he metido, ya tengo en una aplicación. Sí, es igual que en la calculadora científica, lo bueno es que se puede meter así tal cual, ¿no? Entonces me bota ahí 0,01478, ¿no? Y vemos que coincide con, ahí está redondeado, ¿no? Claro, 786, ¿no? Bueno, sería radianes por hora, ¿sí? Cada hora que pase va a aumentar en esa magnitud, en ese valor, en radianes, ¿no? Entonces esa sería la respuesta, ¿ya? Como ven, entonces la clave está aquí en plantear esta ecuación, ¿sí? Esto es lo que me piden. Este es un dato que ya conozco, ¿no? Y entonces veo aquí qué es lo que voy a necesitar para poder hallar esta derivada, ¿no? Ah, ya, veo que necesito esta relación entre θ y h, debo entonces crear yo una relación entre θ y h, ¿ya? Normalmente se aplica geometría en este tipo de problemas, ¿no? Geometría, trigonometría, ¿ya? Y nada más, ¿sí? Ya de ahí es reemplazar, bueno, derivar, reemplazar y sale ahí, ¿ya?